Giannini transmitía lo que le había dicho los abogados. Publicar información confidencial puede ser considerado, entre paréntesis, bien que con reservas. Delito por el gobierno de Estados Unidos, una violación de la ley de espionaje con consecuencias incluso para los periódicos. El peligro era especialmente grave con respecto a los documentos relacionados con inteligencia de señales. En el pasado el gobierno se había abstenido de demandar judicialmente a medios de comunicación, pero solo en la medida en que estos cumplieran las normas no escritas y proporcionaran a los funcionarios información previa y la oportunidad de alegar, en su caso, que la publicación atentaba contra la seguridad nacional. Este proceso consultivo con el gobierno, explicaban los abogados, es lo que permitía al periódico demostrar que al sacar a la luz documentos secretos no tenía intención de poner en peligro la seguridad nacional, por lo que no existía la acción criminal necesaria para el procesamiento. No se había producido nunca ninguna filtración de documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no digamos ya tan delicados y de esta magnitud. Según los abogados, había un claro riesgo de incriminación penal, no solo para Snowden, sino, dado el historial de la administración Obama, también para el periódico. Solo unas semanas antes de ir yo a Hong Kong, se puso que el Departamento de Justicia de Obama había conseguido una orden judicial para leer los emails de reporteros y redactores de Associated Press a fin de descubrir las fuentes de sus artículos. Casi inmediatamente después, un nuevo informe reveló un ataque aún más radical contra el proceso de recogida de noticias. El Departamento de Justicia había presentado ante los tribunales una declaración jurada en la que acusaba a James Rosen, jefe de la oficina de Washington de Fox News, de, entre comillas, co-conspirador en varios presuntos crímenes de su fuente, alegando que el periodista había, entre comillas, ayudado y amparado la revelación de información confidencial al trabajar estrechamente con dicha fuente para recibir material. Los periodistas llevaban años notando que la administración Obama estaba lanzando ataques sin precedentes contra el proceso de recogida de noticias. En todo caso, el episodio de Rosen supuso una considerable vuelta de tuerca: criminalizar la colaboración con una fuente calificándola de, entre comillas, ayuda y amparo, es criminalizar el propio periodismo de investigación. Ningún reportero consigue jamás información secreta sin trabajar con el proveedor. Esta atmósfera había vuelto a todos los abogados de los medios, entre ellos los del Guardian, sumamente cautos e incluso miedosos. Entre comillas, dicen que el FBI podría cerrarnos las oficinas y llevarse nuestros archivos, me explicó Gibson. Me pareció ridículo la mera idea de que el gobierno de Estados Unidos cerrara un periódico importante como el Guardian News y asaltara sus oficinas. Era uno de esos desatinos que a lo largo de mi carrera jurídica me había hecho detestar las advertencias inútilmente exageradas de los abogados. De todos modos, sabía que Gibson no podía rechazar sin más estas preocupaciones. Entre comillas, ¿en qué afecta esto a lo que estamos haciendo? Pregunté, entre comillas. ¿Cuándo podemos publicar? Entre comillas, no estoy segura, Glenn, contestó Gibson. Entre comillas, primero hemos de tenerlo todo en orden. Mañana volveremos a reunirnos con los abogados y sabremos algo más. Me inquieté de veras, no tenía ni idea de cómo reaccionarían los redactores del Guardian. Había cuenta de mi independencia en el periódico y del hecho de que yo había escrito más artículos de opinión, de crónicas y desde luego nada tan delicado como esto. Me enfrentaba a factores desconocidos. De hecho, el conjunto de la historia era muy sui generis. Resultaba imposible saber cómo reaccionaría nadie porque nunca antes había
pasado nada igual. Los reactores se sentirían atemorizados, intimidados por las amenazas de Estados Unidos. ¿Optarían por pasarse semanas negociando con el gobierno? ¿O para sentirse más seguros preferirían dejar que fuera el post el que diera la primicia? Yo estaba impaciente por publicar de inmediato el asunto de Verizon. Teníamos el documento de FISA, a todas luces auténtico. No había motivo alguno para negar a los norteamericanos ni un minuto más el derecho a saber lo que estaba haciendo el gobierno con su privacidad. Igual de apremiante era la obligación que sentía hacia Snowden, que había tomado su decisión con un espíritu impregnado de audacia, fuerza y pasión. Yo estaba resuelto a que mi cobertura estuviera impulsada por el mismo espíritu a hacer justicia al sacrificio hecho por nuestra fuente. Solo un periodismo audaz podía dar a la historia la fuerza necesaria para superar el ambiente de temor impuesto por el gobierno a los periodistas y sus fuentes. Las paranoicas advertencias legales y los titubeos del Guardian eran la antítesis de esa audacia. Esa noche llamé a David y le confesé mi creciente preocupación con respecto al Guardian. También hablé de ello con Laura. Acordamos concederle otro día de tiempo para publicar el primer artículo. Si no lo hacía, buscaríamos otras opciones. Al cabo de unas horas, Ewen McSquill vino a mi habitación para ponerse al corriente sobre Snowden. Le confesé mi preocupación por los retrasos. Entre comillas, no te apures, dijo sobre el Guardian. Entre comillas, son muy agresivos. Alan Superquer, viejo jefe de redacción del periódico, estaba, según me aseguró Ewen, entre comillas, muy interesado en la historia y, entre comillas, comprometido con la publicación. Yo todavía veía a Ewen como un hombre de empresa, pero empezaba a caerme mejor. Cuando se hubo marchado, le hablé a Snowden sobre el viaje de Ewen con nosotros, refiriéndome a él como, entre comillas, canguro del Guardian, y le dije que quería concertar una cita entre los dos para el día siguiente. Le expliqué que subir a Ewen al carro era un paso importante para que los redactores del periódico se sintieran cómodos y accedieran a la publicación. Entre comillas, no hay problema, dijo Snowden, entre comillas, pero lo que tienes es un guardaespaldas, por eso lo enviaron. La reunión era importante. A la mañana siguiente, Ewen nos acompañó al hotel de Snowden y se pasó unas 2 horas interrogándolo, tocando gran parte de los temas que había tocado yo el día anterior. Entre comillas, ¿cómo sé que eres quien dices ser?, preguntó Ewen al final, entre comillas. ¿Tienes pruebas? Snowden sacó un montón de documentos de su maleta, su ahora caducado pasaporte diplomático, una vieja tarjeta de identificación de la CIA, un carnet de conducir y otra cédula de identificación oficial. Salimos juntos del hotel, entre comillas, estoy totalmente convencido de que es auténtico, dijo él. Entre comillas, no me cabe ninguna duda. A su entender ya no había razón alguna para esperar, entre comillas. En cuanto lleguemos al hotel, llamaré a Alan y le diré que hemos de comenzar ya. A partir de ese momento, Ewen se integró del todo en nuestro equipo. Laura y Snowden se sintieron inmediatamente a gusto con él y admitió que yo también. Nos dimos cuenta de que nuestras sospechas habían sido totalmente infundadas. Acechando bajo la superficie de la apariencia afable y paternal, había un reportero intrépido, impaciente por continuar con esa historia, exactamente del modo que yo consideraba necesario. Ewen, al menos tal como se veía a sí mismo, no estaba allí para imponer restricciones institucionales, sino para informar y a veces ayudar a superar esas restricciones. De hecho, durante nuestra estancia en Hong Kong,
fue con frecuencia la voz más radical y argumentó a favor de revelaciones que ni Laura ni yo, y si vamos a eso, ni Snowden, estábamos seguros de que fuera el momento de hacerlas. Enseguida comprendí que su defensa de la cobertura agresiva dentro del Guardian era fundamental para que Londres respaldara de lleno lo que estábamos haciendo. Ya entrada la mañana en Londres, Ewen y yo llamamos juntos a Alan. Mi intención era dejar lo más claro posible que exigía incluso que el Guardian comenzase la publicación ese día, así como llegar a tener clara la postura del periódico. A estas alturas era solo el segundo día en Hong Kong. Si percibía dudas institucionales sustanciales, estaba dispuesto a llevar el asunto a cualquier parte. Fui categórico, entre comillas, estoy diciendo a publicar este artículo de Verizon y no entiendo por qué no estamos haciéndolo ya, dije a Alan. Entre comillas, ¿a qué se debe la tardanza? Me aseguró que no había tardanza ninguna. Entre comillas, yo estoy de acuerdo, estamos listos para publicarlo. Esta tarde, Janine tiene una última reunión con los abogados. Estoy seguro de que después lo haremos. Saqué a relucir la implicación del post en la cuestión de PRISM en mayúscula, lo cual solo avivaba mi sensación de apremio. Entonces Alan me sorprendió. Quería ser el primero en publicar no solo las historias de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional en general, sino también la de PRISM mayúscula en particular, a todas luces ansioso por adelantar al POTS con la noticia. Entre comillas, no hay ninguna razón para dejársela a ellos, dijo. Entre comillas, me parece de fábula. Como Londres iba 4 horas por delante de Nueva York, faltaba bastante rato para que Janine llegara a la oficina y aún más para que reuniera con los abogados. Así que pasé esa noche en Hong Kong con Ewen, terminando nuestra historia de PRISM mayúscula, convencido de que Bruce Brigger sería todo lo enérgico que hiciera falta. Acabamos el artículo de PRISM en mayúscula ese día y lo mandamos encriptado por email a Janine y Stuart Miller. Ahora mismo teníamos listos para publicar 2 bombas de relojería, Verizon y PRISM mayúscula. Se me iba acabando la paciencia, la disposición a esperar. Janine inició la reunión con los abogados a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, las 3 de la madrugada en Hong Kong, y estuvo con ellos 2 horas. Yo me quedé levantado esperando el resultado. Cuando hablé con Janine, solo quería oír una sola cosa, que publicáramos el artículo enseguida. Pero no pasó eso, ni por asomo. Aún había que abordar, entre comillas, considerables cuestiones legales, me dijo Janine. En cuanto estuvieran resueltas, añadió, el Guardian tenía que poner nuestros planes en conocimiento de ciertos funcionarios gubernamentales para darles la oportunidad de convencernos de que no publicáramos el proceso que yo detestaba y condenaba. Acepté que el Guardian dejara al gobierno exponer sus argumentos para la no publicación, siempre y cuando ese proceso no acabara siendo una táctica para retrasarlo todo durante semanas o rebajar su impacto. Entre comillas, da la impresión de que faltan días, incluso semanas, para la publicación, no horas. Dije a Janine, intentando condensar toda mi irritación y mi paciencia en una frase online, entre comillas, insisto en que daré todos los pasos necesarios para que esta historia se publique. La amenaza era tácita, pero inequívoca. Si no lograba sacar los artículos inmediatamente en el Guardian, llamaría a otra puerta. Entre comillas, ya lo dejaste claro antes, replicó ella, cortante. Se terminaba el día en Nueva York y supe que no ocurriría nada al menos hasta el día siguiente. Me sentí decepcionada y cada vez más inquieto. El Post estaba trabajando en su artículo del PRISM en mayúscula y Laura, que
contaría con un pie de autor, se había enterado por Hellman de que planeaba publicarlo el domingo, es decir, en un espacio de 5 días.